Defender Rojava es defender la humanidad. Su oscuridad no puede apagar nuestro sol. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la geografía y el lugar en donde nos escuchen. Sean bienvenidas a una nueva emisión del podcast Defender Rojava es defender la humanidad. Una iniciativa para romper el cerco mediático e informar sobre lo que acontece en la revolución de Kurdistán, la primera revolución del siglo XXI y la primera revolución de las mujeres. Les invitamos a escuchar nuestros dos anteriores programas publicados en el YouTube de Kurdistán América Latina, donde informamos el escenario que se transformó en Siria con la caída del régimen de Bashar al-Assad y la llegada de las Hayat Tahrir al-Sham a la capital de Damasco, donde se consolidaron como el nuevo poder del Estado sirio. Allí podrán conocer un poco sobre el origen de estas fuerzas y las ideologías que las mueven. Al mismo tiempo, escucharán los ataques que se iniciaron con mayor fuerza sobre la revolución de Rojava y su institución popular llamada Administración Autónoma Democrática del Norte y Este de Siria. El día de hoy tendremos una nueva actualización de los últimos sucesos que se vienen presentando en Siria. Para esto hablaremos con Aida Fento, integrante del Movimiento de Mujeres de Kurdistán. Un saludo, compañera, gracias por aceptar nuestra invitación. Hola compañeras, compañeros, muchas gracias por la invitación. Bueno, para empezar quisiéramos que nos cuentes brevemente la valoración que tienen como movimiento de los últimos acontecimientos que se viven en Oriente Medio, especialmente con el reciente anuncio de acuerdo de cese al fuego entre Hamás e Israel. ¿Qué implicaciones tiene esto en el escenario de reorganización de la región? Como ya se comentó en programas anteriores, la Tercera Guerra Mundial en curso y con foco en Oriente Medio y en cuyo marco suceden los ataques genocidas sobre el pueblo kurdo y el pueblo palestino, forman parte del plan de remodelación de Oriente Medio por parte de la modernidad capitalista, liderado especialmente por Estados Unidos, Israel e Inglaterra. El modelo de Estados-nación impuestos por las potencias occidentales tras la Primera Guerra Mundial son hoy un obstáculo para los intereses del capital, es decir, un obstáculo para las rutas de comercio que las fuerzas imperialistas quieren abrir en la región. Lo que está en juego es la hegemonía mundial. Por tanto, es importante abrir un paréntesis aquí y recordar que el desarrollo de la guerra en Oriente Medio condiciona y condicionará el carácter del avance de las fuerzas imperialistas en otros territorios del mundo. Esta remodelación de Oriente Medio no es algo nuevo. Se inició tras la caída de la Unión Soviética, hecho que dejó vía libre a la injerencia en esta región, en Oriente Medio, y ha pasado por diferentes fases, por diferentes ofensivas: la guerra del Golfo, la ocupación de Irak por parte de Estados Unidos, al igual que Afganistán, la cooptación de la primavera árabe o primavera de los pueblos, Palestina, Líbano, Siria, Kurdistán, etcétera. Forman parte todos estos conflictos, todas estas guerras, todas estas incursiones, ocupaciones de un mismo objetivo. En este marco y con dichos objetivos en la región, desgraciadamente era de suponer que el alto al fuego entre Hamás e Israel no iba a ser tal, ya que va en contra de estos intereses y que no iba a traer grandes cambios para el pueblo palestino y para la región, más allá de seguir de una forma u otra con el avance de la ofensiva. 2 días después de firmar el alto al fuego, Israel ataca Cisjordania. Literalmente, el ejército israelí declara que es ahora el turno de Cisjordania. Además, Israel, en contra de lo acordado en el alto al fuego, está ampliando su presencia en Gaza, concretamente en la frontera con Egipto. Se trata de la misma aproximación del Estado turco con el pueblo kurdo. Por un lado, nombra la importancia de la hermandad kurdo-turca y deja entrever la posibilidad de abrir un proceso de diálogo, mientras sigue atacando en Rojava, en las montañas, o ocupando los ayuntamientos del DEM Party y encarcelando a sus alcaldes. Sea como sea, celebramos los beneficios que el marco del incipiente e inestable alto al fuego esté pudiendo traer para el pueblo palestino, pero debemos estar muy alerta porque la ofensiva continúa tanto en Palestina como en Siria como en Kurdistán y tiene como objetivo también alcanzar otros territorios de la región. ¿Cuáles son los últimos acontecimientos que se vienen presentando en el norte y este de Siria? Específicamente, ¿podrías contarnos
¿Qué está pasando en la presa de Tishreen? ¿Y qué riesgos existen hoy sobre la Administración Autónoma Democrática del norte y este de Siria? Asimismo, quisiéramos saber cuál es la respuesta que ha tenido el pueblo organizado bajo la estrategia de la Guerra Popular Revolucionaria. Los ataques del Estado turco sobre la administración autónoma del noreste de Siria, mundialmente conocida como Rojava, como ya saben, continúan e incluso en los últimos días se han intensificado. Los ataques afectan a toda la región, a veces de forma indiscriminada y a veces de forma muy selectiva, tomando como objetivo a civiles que tienen posiciones de autoridad, de liderazgo entre el pueblo. A la vez, podemos decir que el foco de los ataques, el frente más activo de combate, se encuentra en la presa de Tishreen, en el río Éufrates. La presa se encuentra al sureste de Manbij y al suroeste de Kobane, es decir, que si imaginamos un mapa, el río Éufrates discurre entre estas dos regiones. Por tierra está atacando el Ejército Nacional Sirio, como ya sabéis, se trata de una banda yihadista dirigida por el Estado turco e incluso que cuenta con soldados turcos entre sus filas. Y por el aire es el propio ejército turco, principalmente con drones, quien está atacando. A nivel terrestre se encuentran bastante estancados, ya que las fuerzas de defensa de la administración autónoma, que están unidas bajo el paraguas de las SDF, son muy superiores. Conocen bien la región, están preparadas y luchan con la fuerza y con la valentía que da un pensamiento libre y también con el respaldo y con el apoyo de todo un pueblo, con la perspectiva de la Guerra Popular Revolucionaria que ya os comentaba Miguel en programas anteriores. Pero la masacre se está produciendo especialmente por medio de los ataques aéreos del Estado turco. Los constantes bombardeos sobre la presa están provocando que haya un gran riesgo de que la presa colapse, cosa que supondría una catástrofe natural y humanitaria, una catástrofe de gran envergadura y que afectaría desde Siria hasta el norte de Irak incluso, es decir, una gran parte de Kurdistán. Las SDF están advirtiendo de este gran riesgo sin descanso y el Estado turco que responde que se hará cargo de las consecuencias. Nada más que eso. Además, debido a los ataques sobre la presa, las regiones de los alrededores se están viendo privadas de agua y de electricidad, cosa que no es lo más recomendable, como entenderéis, en un escenario de guerra. Como parte de la Guerra Popular Revolucionaria, donde no solo las fuerzas militares participan de la defensa, sino todo el pueblo participa con diferentes tareas, y debido al gran riesgo que supone el colapso de la presa, hay convoys civiles de cientos de personas procedentes de las diferentes regiones de la administración que se están turnando de una forma organizada para ir a apoyar a las fuerzas de defensa de las SDF en el frente, es decir, ahora mismo en esta zona de Tishreen. Lo más terrible de todo es que estos convoys están siendo brutalmente atacados por las fuerzas aéreas turcas, ya sea de camino mientras se dirigen a Tishreen, ya sea mientras toman guardia o mientras los heridos son trasladados en ambulancias a los hospitales. Mujeres, personas mayores, niños, niñas, indiscriminadamente están siendo asesinados a diario. Pero lo más increíble de todo es que el pueblo no retrocede, sigue participando de la resistencia en la presa, al grito de somos más grandes que la muerte, al grito de no nos sacarán de nuestras tierras, no tenemos miedo, no dejaremos solos a nuestros compañeros y compañeras de las SDF que son el orgullo del pueblo. Siguen allí resistiendo y turnándose en las tareas necesarias, incluso familias enteras se desplazan allí para apoyar. Verdaderamente son la mayor muestra de dignidad humana, de amor por la libertad, de amor por la tierra, y es una gran tristeza que la resistencia de toda esta gente esté siendo silenciada e invisibilizada, obviamente. ¿Por qué está siendo invisibilizada? Porque son una gran fuente de inspiración para otros pueblos. Por lo tanto, podemos decir que los pueblos de la administración autónoma ya hace años que tomaron la decisión de que solo una vida libre valía la pena de ser vivida y de que solo una vida en su tierra era digna de ser vivida. Es una decisión que no tiene vuelta atrás, tal y como están demostrando día a día. Imagínense que ese espíritu se extendiera por el mundo entero. ¿Qué pasaría, no? ¿Cómo cambiaría el equilibrio de fuerzas? Obviamente
la administración autónoma del nordeste de Siria afronta una situación básicamente de existencia o aniquilación. Y paradójicamente esta situación se da en un momento de una supuesta construcción de una nueva Siria democrática. Es decir, en un momento en que se está haciendo propaganda de una nueva Siria inclusiva para todos los pueblos y todas las religiones, e incluso a veces dicen para las mujeres, el único lugar donde eso existe está siendo masacrado. Ahí se puede ver la verdadera cara y el verdadero plan para la región. Y ninguna de las potencias hegemónicas que está elogiando a los kurdos en los medios, ninguna de ellas está haciendo absolutamente nada por evitarlo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que esos elogios son simplemente una parte de su estrategia de guerra psicológica, de manipulación, y una muestra también, ¿no?, hay que decir, de la fuerza del proyecto del confederalismo democrático liderado por el pueblo kurdo bajo las ideas de Abdullah Öcalan, de su fuerza en la región. Si fuera débil, si no estuviera asentado en la sociedad y no constara de esa fuerza, nadie estaría hablando de ellos, nadie ni siquiera les nombraría, ¿no? O sea que si les nombran, si intentan jugar con ello, es porque hay una fuerza ahí que todos quieren neutralizar, utilizar, eliminar. El tiempo que vivimos es definitorio para el futuro de la región y para la revolución de Rojava. ¿Podrías contarnos brevemente cuál es la propuesta que se plantea desde el movimiento kurdo para la paz en Oriente Medio y cuáles son los desafíos y retos que tiene hoy el internacionalismo democrático de los pueblos del mundo para apoyar y defender la revolución de Rojava? ¿Cómo se puede apoyar la resistencia? Sí, la propuesta es la nación democrática y el confederalismo democrático. Decimos, la nación democrática es el alma, es el espíritu, y el confederalismo democrático es como si fuese el cuerpo. Oriente Medio, y al igual que el mundo entero en realidad, es un lugar con una gran diversidad étnica, o sea, de pueblos, de naciones, y también religiosa. Por ello, la única solución, la única propuesta que puede traer la paz es la nación democrática, es decir, diferentes pueblos conviviendo en un mismo territorio con su autonomía y a la vez confluyendo de una forma coordinada, confederada, alrededor de los principios de libertad. Es decir, democracia directa, comunal y radical, libertad de las mujeres y defensa de la naturaleza, o sea, ecología. Esto, tal y como se está haciendo en Rojava, se articula, se pone en marcha, se plasma en la práctica cotidiana a través de las estructuras del confederalismo democrático, que son principalmente comunas y consejos, academias y cooperativas. Y también, muy importante, con espacios de autonomía transversal en todas las áreas de la vida, ya sea salud, justicia, autodefensa, economía, creencias, para las mujeres y para los jóvenes. ¿Por qué? Pues para que pueda brotar su color y para que su energía nutra de nuevo las comunidades, ya que estos sectores de la sociedad son la vanguardia para la transformación social, para el cambio. Además, se trata de una propuesta, esto es importante, que no pretende tomar el Estado y transformarlo, ya que está comprobado que entonces lo que sucede es más bien que nos volvemos inevitablemente como el Estado, nos volvemos el poder. Tampoco pretende destruir el Estado de forma automática, ya que, como demuestra la historia, no es una propuesta realista, sino que lo que plantea es más bien, deja que el Estado siga existiendo, podemos incluso hacer un pacto de coexistencia con el Estado, pero a medida que vayamos destruyendo el Estado de nuestras mentes y vayamos construyendo autonomía, el Estado irá inevitablemente haciéndose débil, debilitándose y haciéndose cada vez más innecesario. Por ello también a esta propuesta a veces le llamamos Estado más democracia, pero democracia de la de verdad, digamos. Sobre el internacionalismo democrático y la defensa de Rojava, hay que decir que es urgente y es esencial que se intensifique la defensa de la revolución de Rojava. Yo me pregunto, y también lanzo al aire la pregunta, ¿qué pasaría si cayera, si fuera aniquilada la revolución de Rojava? ¿Qué supondría para todos los pueblos en lucha, para los movimientos, las organizaciones que luchan por la libertad? Para las mujeres, ¿qué supondría para las mujeres que Rojava, la revolución de las mujeres, fuera aniquilada? ¿Qué pasaría?
¿Nos hemos parado a pensarlo? Sería un grandísimo golpe para todos y para todas. Traería una gran desesperanza, yo pienso. Todo el mundo se gira hacia Rojava cuando quiere recordar, sí es posible, se puede. Mira la revolución de Rojava. Y también para aprender de la experiencia de lo que allí se está poniendo en práctica. Podríamos decir que la revolución de Rojava nos nutre de esperanza, nos nutre de conocimientos, nos cohesiona incluso. Porque es la revolución de todos y de todas. Digamos que en la cotidianidad hay muchas diferencias, hay fragmentación muchas veces entre diferentes grupos, entre diferentes organizaciones, pero cuando se trata de unirse alrededor de la revolución de Rojava, normalmente esas diferencias desaparecen, porque es la revolución, como he dicho, de todos y de todas de la humanidad del siglo XXI. Es un faro de luz. Pero imagina que se apaga esa luz. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que imaginamos, ¿no? Cuando de repente proyectamos eso. Por ello es imprescindible su defensa por el pueblo kurdo y por todos los pueblos y por todas las comunidades. Y esa defensa no debe ser solo virtual. Estamos cayendo en las garras de la modernidad capitalista. La solidaridad ahora es prácticamente y en gran medida virtual. Vídeos, comunicados, firmas, cada uno en su casa, atomizado o bien atomizado en su grupo, en su grupito. Y eso nos va alejando, nos va pacificando, nos va congelando, nos aleja de la organización, nos aleja del sentirnos, del contagiarnos, del arriesgarnos, del sentirnos uno y también del devenir un frente y de tener incidencia. Por lo tanto, está bien que haya una parte de la defensa que sea virtual, porque es cierto que hay una parte de la guerra que se está jugando, que se está librando en las redes, es cierto. Y es cierto también que el mundo virtual nos ofrece oportunidades para organizarnos, pero no debemos caer en la trampa. La defensa de Rojava necesita de acción y de creación. Y creación a nivel de creatividad, pero también digamos que la revolución de Rojava precisa de que la lucha avance en todos los territorios. Creación en ese sentido, quiero decir, que la autonomía avance en las diferentes sociedades, la autonomía es muy importante, y que haya una articulación entre todos. Esa es la mayor defensa y ese es el mayor peligro para el sistema de dominación. Hay muchos focos de resistencia alrededor del mundo, pero deben de dejar de estar o de ser fuegos aislados y debemos unir fuerzas a nivel de pensamiento, a nivel de organización y a la vez preservando la autonomía, ¿no?, de cada lugar para que ese fuego se haga más y más grande y no se apague. Hoy en día, y al igual que el siglo pasado fue el marxismo y la experiencia de la Unión Soviética, en el siglo XXI podemos decir que es el confederalismo democrático la propuesta internacionalista para crear un frente de lucha común, un frente de lucha global ante un enemigo común y que además se basa en la creación, en el fortalecimiento de la autonomía democrática a nivel local. No se trata de una coordinación a nivel supranacional, de una estructura más que quizás debilita la lucha local más que la fortalece. No se trata de eso, más bien se trata de todo lo contrario. Para la defensa de Rojava, por tanto, es necesario acciones que hagan presión de forma urgente para parar la masacre que está en curso y a la vez es necesario que estudiemos, que discutamos, que profundicemos sobre la propuesta que hay encima de la mesa para todas las fuerzas revolucionarias del mundo, que es el confederalismo democrático, y que nos pongamos manos a la obra en hacer realidad un sistema internacional de los pueblos y de las mujeres que sin duda alguna supondrá el fin de la modernidad capitalista y será la libertad para Rojava, para Kurdistán y para todos los territorios del mundo. Valoramos esto que nos dices como elemento importante para seguir forjando la solidaridad de los pueblos. Te agradecemos, Aida, por acompañarnos en este capítulo de Defender Rojava es defender la humanidad. Esperamos que en un próximo capítulo podamos enfocarnos y adentrarnos en la propuesta de la nación democrática que se está planteando. Al mismo tiempo conocer más los caminos de paz y coexistencia pacífica que pueden hacer entre el modelo del confederalismo democrático y el Estado-Nación. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por hacer posible este espacio, desde donde romper el silencio que está impuesto sobre Rojava, sobre la resistencia que allí se está librando
Rojava nos pide a gritos que rompamos el silencio. Así que nuevamente gracias y viva la resistencia de Rojava y Jinjan Azadi, 1000 veces Jinjan Azadi. Y también, como dicen en Kurdistán, Serkeftin and Serkeftin, victoria o victoria. A nuestra audiencia les agradecemos por escucharnos y esperamos puedan apoyarnos con difundir este programa y seguir levantando su solidaridad con la revolución de Rojava. Porque defender Rojava es defender la humanidad. Su oscuridad no puede apagar nuestro sol. Defender Rojava es defender la humanidad. Su oscuridad no puede apagar nuestro sol. Rojava